Corea del Norte es un país ubicado en la península de Corea. Este es uno de los pocos países que aún están empeñados en continuar con uno de los regímenes más sanguinarios del mundo, originario de la ideología comunista. Este país mantiene a la mayoría de sus habitantes a las peores condiciones de vida y constante violación de los derechos humanos. Su vida comienza y toma notoriedad con la llamada Guerra de Corea en el año de 1950. Este pequeño territorio había sido dividido en dos mitades después de haber concluido la Guerra Fría, al norte controlado por los comunistas y al sur por el capitalismo, en lo que hoy llamamos Corea del Sur. Desde siempre hubo tensiones para su unificación, pero todo explota cuando Corea del Norte, ahogada por su ambición de poder, invade a Corea del Sur y se desata lo que fue la Guerra de Corea, la cual no terminaría sino 3 años después, en el año de 1953, mediante un pequeño acuerdo donde ambos bandos se declaraban ganadores, dejando un saldo total de 3,5 millones de muertos. Aquí la frontera quedaría modificada levemente. Cada país continuaría con su desarrollo, pero Corea del Norte, como en toda ideología comunista, decide declararse y establecerse una dictadura, al punto que no existen partidos opositores, pues es bien sabido que cualquiera que surja, sus miembros son asesinados con la mayor impunidad. Un país donde no existen elecciones presidenciales y el cargo es ocupado por el sucesor, es decir, el hijo del actual presidente. Si queremos hablar sobre los estragos hechos en Corea del Norte por el comunismo, podríamos comenzar diciendo de que actualmente hay más de 200.000 personas retenidas de manera ilegal en los campos de concentración, donde son forzados a trabajar en condiciones de esclavitud, simplemente por el delito de haber cuestionado a su líder ilegal o haberse intentado escapar del propio país. En estos campos, además, son reeducados para que vuelvan a adorar a su ilegal líder y entiendan de que todo es por su bien. Como en todo país comunista, el presidente es el único con derecho a tener buena alimentación, ya que su población se enfrenta a constantes luchas para no morir de hambre. Con el 60% de la población en pobreza extrema y raciones de solo 300 gramos de comida al día, se nota cuán grave es el problema. En el año de 1999 hubo una grave hambruna que dio como resultado más de 2 millones de muertos, es decir, para ese momento el 10% de la población. Para ocultar su desastre, el gobierno decide aislarse del mundo, para que su población no abra los ojos, ya que son engañados diciéndoles que en otros países se vive mucho peor. Para que una persona pueda visitar Corea del Norte, se le coloca o asigna un personal que está a cargo durante las 24 horas del día, con el único propósito de evitar que pueda ver los horrores y siempre hablarte bien del gobierno. Empeñado con destruir un país, se encuentra actualmente en constante desarrollo de armas nucleares para llevar su ideología al mundo y evitar que cambien su modelo de vida. Venezuela es un país del que poco se debe hablar, ya que en los últimos años y aún pues en los últimos meses se ha hecho evidencia su devastación. Lo peor, no es un país asolado por ninguna guerra. Lo peor, no ha sufrido ningún cataclismo natural. Y lo peor de todo, su destrucción proviene de la ideología socialista, que a día de hoy se enfrasca en decirle al mundo que ofrece y provee a la población del mayor bienestar. A día de hoy, a causa del comunismo, Venezuela tiene la inflación más alta del planeta, superando el 1,5 millones, sin mencionar la grave escasez de comida y medicinas que supera el 80%. Este es un país que bate récord constantemente en temas de homicidios e impunidad. Es el segundo país con más homicidios del planeta por cada 100.000 habitantes. Es más seguro estar en Yemen, Siria o Irak que en Venezuela, además de que es uno de los países con la mayor impunidad de todo el planeta Tierra. La producción petrolera se ha visto reducida constantemente, pasando de más de 3 millones de barriles diarios a apenas 700.000, y hasta la fecha continúa bajando. Tiene un desempleo equivalente al 33% para el año 2018, la segunda mayor migración en el planeta Tierra, superando los más de 4,5 millones de personas alrededor del mundo, los cuales se han ido del país a causa de la crisis. Solo en el año 2018 han muerto más de 25.000 venezolanos debido al hambre. En Venezuela se ven constantes apagones masivos, los cuales han llevado al país a estar 5 días enteros sin luz, y en muchas áreas del territorio los apagones se extienden por 12 días enteros. Y lo más grave de todo es el salario mensual, el cual el venezolano apenas gana $2 al mes, y la mayor reducción del PIB actualmente, que es mayor al 50% de los últimos 6 años.
El error de Cuba fue pasar de una dictadura a otra. Este pueblo ha vivido y pasado de desgracia en desgracia. En el año de 1953, mucho antes de la llegada de los Castro al poder, el PIB per cápita de Cuba era de nada más y nada menos que $325 por persona, superior al de Italia, que tenía $307, o Australia, que tenía $290, España con $242, o incluso México, que apenas llegaba a los $200. Mucho antes de la llegada de Fidel Castro, en la isla se producía el 80% de los alimentos que se consumían. En el año de 2008 el déficit comercial es de $10.000 millones. Antes de Fidel se producían 0,82 cabezas de ganado por persona, pero hoy día se producen 0,38 cabezas. Se producía el 80% de los alimentos que se consumían, hoy día solo se produce el 20%. Mucho antes de Fidel existía el derecho en que los niños podían recibir leche, hoy día se ha perdido ese derecho. Mucho antes de Fidel se producía 7,2 millones de toneladas de azúcar, hoy día apenas llega al 1,5 millones de toneladas de azúcar. Se puede decir que en la isla han emigrado más de 2 millones de personas, es decir, 20% de la población. Tiene el segundo salario más bajo de toda América, $115 al mes. La canasta básica mensual para una familia cubana, según los Castro, la podemos ver en pantalla. Ojo, no aplica para los socialistas en el poder. En los últimos 40 años han muerto 150.000 cubanos en el mar intentando huir del socialismo cubano. Y aparte, Cuba tiene una de las mayores deudas en relación al PIB de todo el planeta Tierra. La desgracia de Camboya comienza con la llegada al poder en el año de 1975 de Pol Pot, mediante la caída del dictador Phnom Penh. Esto con la ayuda de la entonces China comunista y el Vietnam del Norte, gobernada por el comunismo. Una vez llega al poder, instaura la creación de un modelo socialista agrario basado en los ideales del marxismo y el estalinismo. Para ese momento comienza la aplicación inmediata, sin términos medios, de un comunismo radical denominado el Gran Salto, aplicando medidas como lo son la abolición de la moneda, la abolición del mercado, abolición de las escuelas, destrucción de cualquier infraestructura urbana, esto incluye hospitales, edificios, iglesias y casas. Y por supuesto la conversión forzada de la población en cultivadores. Todas las ciudades, aldeas y centros urbanos fueron vaciados poco a poco. Pol Pot, en su afán de que su país no necesitaba de ayuda extranjera, mantuvo al país en un aislamiento absoluto hasta su muerte en el año 1998. No fue sino después de la invasión de Vietnam en el año de 1979 que el mundo se daría cuenta del verdadero propósito del comunismo en el país. En contra del comunista Pol Pot se declararon sentencias como lo fueron la tortura, la ejecución, los genocidios a religiosos y minorías étnicas. A causa de estos genocidios y el hambre murieron más de 3 millones de personas, para ese momento un cuarto de la población del país, con lo cual Vietnam toma Phnom Penh y Pol Pot, como todo cualquier comunista, huye cobardemente a la selva y muere a los 72 años en la selva de un ataque cardíaco. En China hubo unos ciertos años de terror que siempre intentan ser ocultados por quienes pregonan el socialismo. Uno de los tiempos más oscuros de China fue entre los años de 1959 y 1961, en el cual ocurrió una masiva hambruna. En esta fecha el comunista Mao intentó implementar un socialismo expropiando a empresarios sus medios de producción y dándoselos a quienes no tenían idea de cómo funcionaban. Esto fue conocido como el Gran Salto y no fue más que un conjunto de medidas económicas y políticas que intentaban volver a China una potencia. Al final ninguna de estas políticas dio resultado y al igual que en Cuba o Venezuela causaron una de las peores hambres en todo el mundo. Toda la agricultura se hacía en pequeñas comunas y además ilegalizó el cultivo privado. Al no haber incentivo nadie trabajaba eficientemente. Otro de los errores es que a todos los campesinos se los llevaron a la producción industrial del hierro y el acero sin haberles dado ningún tipo de capacitación. Por causa de esto muchas cosechas se pudrieron. Otro de los factores era sembrar las plantas hasta 3 o 4 veces más cerca porque según Mao no iban a competir unas con otras, sino que darían mucha más producción en menos espacio. Y por si fuera poco, en esos años las condiciones meteorológicas eran muy adversas.
Por este error y muchos más murieron casi 55 millones de personas, según el historiador chino Yu Xiguang.